Y si ese peso que sientes en el pecho no fuera tuyo, sino algo que llevas tanto tiempo cargando que ya olvidaste cómo se siente vivir sin él. Imagina por un momento una noche silenciosa, donde todo parece en calma, pero dentro de ti hay una tormenta que no cesa, una presión constante e invisible que te acompaña incluso cuando nadie más lo nota, como si tu alma estuviera susurrando algo que tu mente no logra entender. Tal vez has aprendido a caminar con ese peso, a sonreír mientras lo sostienes, a decir «estoy bien», cuando en realidad hay algo en tu interior que está al límite, agotado, pidiendo descanso, pero sin saber cómo encontrarlo, como si estuvieras caminando en la oscuridad con los ojos abiertos, esperando que en cualquier momento algo cambie. Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que el ruido, donde las preguntas se acumulan y las respuestas no llegan, donde el corazón se llena de una carga que no se ve, pero que se siente en cada respiración, en cada pensamiento, en cada intento de seguir adelante sin entender por qué te cuesta tanto. Y en medio de todo eso, hay una verdad que casi nadie te dice, una verdad que puede incomodar, pero que también puede liberarte. No todo lo que estás cargando fue puesto sobre ti por Dios, no todo lo que sientes es tu responsabilidad, y no todo lo que te duele te pertenece. Quizás has estado sosteniendo culpas que no son tuyas, cargando expectativas que nunca debieron recaer sobre tus hombros, luchando batallas que no te corresponden, como un soldado enviado a una guerra sin instrucciones, sin descanso, sin entender por qué sigue peleando. Y lo más peligroso de todo es que con el tiempo, ese peso deja de parecer extraño, se vuelve familiar, se convierte en parte de tu identidad, como si soltarlo fuera perder algo de ti, como si vivir sin esa carga fuera algo desconocido, incluso aterrador. Pero escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en que ves tu vida. Hay un secreto espiritual que muchos ignoran, una verdad profunda que no se grita, pero que transforma a quien la descubre, y tiene que ver con algo que quizá nunca te enseñaron: aprender a soltar. No soltar desde la desesperación, no soltar porque ya no puedes más, sino soltar desde la fe, desde la confianza, desde la certeza de que hay alguien que puede sostener lo que tú ya no puedes, alguien que no se cansa, que no falla, que no abandona. Porque hay cargas que no fueron diseñadas para que las lleves solo, hay batallas que no necesitas pelear con tus propias fuerzas, hay heridas que no puedes sanar intentando controlarlo todo, y mientras sigas aferrado a eso, tu alma seguirá pidiendo algo que tu orgullo no quiere soltar. Tal vez por eso te sientes así, no porque seas débil, sino porque has sido fuerte por demasiado tiempo en lo incorrecto, porque has intentado sostener lo que en realidad debías entregar, porque has confundido resistencia con propósito. Imagina por un segundo lo que pasaría si hoy, justo hoy, decidieras dejar ese peso, si por primera vez en mucho tiempo permitieras que ese silencio dentro de ti no fuera una carga, sino el comienzo de algo nuevo, algo más liviano, más claro, más real. Hay momentos que no son casualidad, momentos en los que algo dentro de ti se detiene, escucha y reconoce que esto no es solo un video, no es solo una coincidencia, es una llamada, una señal, una respuesta que llegó en el momento exacto en que tu alma estaba lista para recibirla. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras están resonando dentro de ti de una forma que no puedes explicar, entonces no lo ignores, no lo dejes pasar como algo más, porque hay algo en tu espíritu que está despertando, algo que está empezando a entender que no tienes que seguir viviendo así. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios: paz en Cristo, no como una frase vacía, sino como una declaración, como un acto de fe, como una forma de sellar este momento y decir: estoy listo para soltar, estoy listo para recibir paz.
porque cuando escribes paz en Cristo, estás haciendo algo más que comentar. Estás activando tu fe, estás marcando públicamente que tu espíritu ha escuchado, que no quieres seguir cargando lo que no te pertenece, y que eliges unirte a otros que también están buscando esa paz que solo viene de Dios, y tal vez, justo en ese acto sencillo, comience el cambio que tanto has estado esperando. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, que no desaparece con un día libre ni con un momento de distracción, un cansancio que nace en lo más profundo del alma, como una raíz invisible que se extiende en silencio, absorbiendo la fuerza, robando la paz y dejando una sensación constante de peso que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada intento de seguir adelante. Es como caminar cargando una vasija llena de agua sobre la cabeza en medio del desierto, bajo el sol ardiente, tratando de no derramar ni una gota, con miedo de fallar, con la presión de mantener todo en equilibrio, mientras el cuerpo se debilita y la mente se llena de preocupación, porque sabes que si esa vasija cae, todo lo que has sostenido se perderá en un instante. Muchos viven así sin darse cuenta, sosteniendo responsabilidades emocionales que no les corresponden, cargando expectativas que otros colocaron sobre sus hombros, luchando por mantener una imagen, una estabilidad, una fuerza que por dentro ya no existe, como si fueran pilares agrietados que aún sostienen un techo que amenaza con caer. En los tiempos antiguos, en las tierras donde caminó Jesús, era común ver a hombres y mujeres llevando cargas pesadas sobre sus espaldas, sacos de trigo, ánforas de agua, herramientas de trabajo, y aunque el peso era visible, había algo más pesado que no se veía: la carga de la vida, la opresión del sistema, el peso de la culpa y la desesperanza que muchos llevaban en silencio. Y fue en ese contexto que una voz se levantó con una invitación que rompía toda lógica humana, una voz que no imponía más peso, sino que ofrecía descanso, una voz que decía con autoridad y compasión: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Palabras que no eran solo consuelo, sino una puerta abierta hacia una forma diferente de vivir. Pero entender esas palabras requiere más que escucharlas, requiere reconocer primero que estás cansado, que tu alma está fatigada, que has estado cargando más de lo que puedes soportar, porque mientras sigas fingiendo que puedes con todo, nunca buscarás el descanso que realmente necesitas. Es como un niño que intenta cargar una piedra demasiado grande para sus brazos, insistiendo en demostrar que es fuerte, negándose a pedir ayuda, hasta que sus manos tiemblan, sus piernas fallan y finalmente cae, no porque sea débil, sino porque estaba intentando hacer algo que nunca fue diseñado para él. Así también, muchas veces el alma humana se agota no por falta de capacidad, sino por exceso de carga, por intentar sostener lo que no le corresponde, por asumir roles que no le fueron entregados, por creer que todo depende de sí mismo, como si el mundo entero descansara sobre sus hombros. Recuerda la historia de Elías, el profeta que desafió a los poderosos, que vio el fuego descender del cielo, que caminó en fe y autoridad, pero que en un momento de su vida, agotado y perseguido, se sentó debajo de un árbol y deseó morir, no porque hubiera perdido su propósito, sino porque estaba exhausto en su espíritu. Ese momento no fue un fracaso, fue una revelación, porque incluso los más fuertes pueden cansarse cuando cargan más de lo que deben, y Dios no lo reprendió por su debilidad, sino que lo alimentó, lo hizo descansar y le mostró que no estaba solo, que su carga no era únicamente suya. El cansancio del alma no siempre se manifiesta con lágrimas, a veces se esconde detrás de la rutina, detrás de la aparente normalidad, pero se revela en los momentos de silencio, cuando la mente no encuentra paz, cuando el corazón late con una ansiedad que no tiene nombre. Es como una casa que por fuera parece firme, pero por dentro tiene grietas que crecen lentamente
invisibles a los demás, pero peligrosas para quien vive dentro de ella, porque tarde o temprano, aquello que no se atiende termina por romperse. Y quizás eso es lo que estás sintiendo ahora, no una debilidad pasajera, sino una señal profunda de que algo dentro de ti necesita ser atendido, escuchado, liberado, porque el alma no fue creada para vivir bajo una presión constante, sino para experimentar paz, dirección y descanso. No es casualidad que sientas esto, no es coincidencia que estas palabras estén tocando algo dentro de ti, porque hay momentos en los que el cansancio deja de ser un problema y se convierte en un mensaje, una señal de que es tiempo de detenerse, de mirar hacia adentro y de reconocer que no puedes seguir cargando de la misma manera. Y en ese reconocimiento, en ese momento de honestidad contigo mismo, comienza algo poderoso, algo que no se ve, pero que transforma, porque cuando el alma admite su cansancio, se abre la puerta a una verdad más grande, una verdad que no condena, sino que libera, una verdad que no exige más esfuerzo, sino que ofrece descanso. Hay un engaño que no hace ruido, que no grita, que no se presenta como un enemigo evidente, sino como una virtud, como algo noble, como una señal de fortaleza. Y es el creer que debes cargar con todo, sostenerlo todo sin quebrarte, como si pedir ayuda fuera debilidad y como si soltar fuera rendirse, cuando en realidad ese pensamiento es una de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar. Desde pequeños, muchos aprendieron sin palabras que debían ser fuertes, que no podían fallar, que tenían que cumplir expectativas, proteger a otros, resistir el dolor en silencio, como si el valor de una persona se midiera por cuánto es capaz de soportar sin caer, y así, poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a construir una vida donde el peso no se cuestiona, simplemente se acepta. Es como si alguien colocara una piedra en tus manos cada día, al principio ligera, casi insignificante, pero con el paso del tiempo esas piedras se acumulan, se vuelven pesadas, difíciles de sostener, y aún así, en lugar de soltarlas, aprendes a acomodarlas mejor, a esconder el cansancio, a convencerte de que es normal vivir así. En la época de Jesús, los líderes religiosos imponían sobre el pueblo cargas difíciles de llevar, reglas, exigencias, culpas constantes, como un sistema que oprimía el alma más que el cuerpo, y fue en ese contexto que Jesús pronunció unas palabras que desenmascaraban ese engaño. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No era solo una crítica a un sistema, era una revelación espiritual profunda. Hay cargas que otros colocan sobre ti, expectativas, juicios, responsabilidades que no nacen de Dios, pero que tú aceptas como si fueran tuyas, como si tuvieras la obligación de sostenerlas para demostrar que eres suficiente. Y lo más sutil de este engaño es que se mezcla con tu identidad, porque comienzas a creer que tu valor está en cuánto haces, en cuánto soportas, en cuánto logras mantener en pie, como si tu existencia dependiera de no fallar nunca, de no soltar nunca, de no detenerte nunca. Imagina a un hombre caminando por un camino largo, con una capa empapada de agua sobre sus hombros. Cada paso se vuelve más pesado, cada movimiento más lento, pero en lugar de quitarse la capa, decide seguir, porque piensa que es parte de su deber, porque alguien en algún momento le hizo creer que debía llevarla hasta el final. Así viven muchos, avanzando con cargas que no eligieron conscientemente, pero que asumieron como propias, creyendo que si las sueltan, todo se derrumbará, que si dejan de sostener, perderán el control, sin darse cuenta de que ese control es una ilusión que los está agotando.
Recuerda a Marta, aquella mujer que se afanaba y se preocupaba por muchas cosas mientras Jesús estaba en su casa, ocupada, moviéndose de un lado a otro, tratando de que todo estuviera perfecto, mientras su hermana María simplemente se sentaba a escuchar. Y cuando Marta expresó su frustración, Jesús le respondió con una verdad que atraviesa el tiempo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. No le dijo que estaba mal servir, ni que debía dejar de hacer, sino que estaba cargando más de lo necesario, que había confundido lo importante con lo urgente, que estaba sosteniendo un peso que no era esencial. Y ese es el mismo engaño que hoy atrapa a tantas personas, hacer, hacer y hacer, sin detenerse a discernir qué realmente les corresponde. El engaño no es trabajar, no es esforzarse, no es luchar por la vida. El engaño es creer que todo depende de ti, que si tú no lo haces, nadie más lo hará, que si tú sueltas, todo se perderá, como si Dios fuera un espectador distante, en lugar de una presencia activa en cada detalle de tu camino. Y en ese pensamiento silencioso, en esa creencia profundamente arraigada, el alma se va llenando de una presión constante, de una responsabilidad exagerada, de una carga que nunca fue diseñada para ser llevada en soledad, porque el ser humano no fue creado para ser el sostén absoluto de su propia vida. Pero cuando comienzas a ver este engaño, cuando lo reconoces, cuando te das cuenta de que has estado viviendo bajo una idea que no proviene de la verdad, algo dentro de ti empieza a moverse, como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad, mostrando que hay otra forma de vivir, una forma donde no todo recae sobre tus hombros, una forma donde soltar no es perder, sino comenzar a ser verdaderamente libre. Hay cargas que parecen tan reales, tan pesadas, tan constantes, que llegas a pensar que vienen directamente de Dios, como si Él mismo hubiera colocado ese peso sobre tus hombros para probarte, para moldearte, para enseñarte algo a través del dolor. Pero lo que estás a punto de comprender puede romper esa idea desde la raíz, porque no todo lo que pesa viene de lo alto, y no todo lo que duele es parte del propósito divino. Imagina a un padre que ve a su hijo pequeño luchando por levantar una carga que claramente lo supera, un peso que hace temblar sus brazos, que lo obliga a inclinar su cuerpo hacia el suelo, que lo agota antes de dar siquiera unos pasos. ¿Crees que ese padre amoroso colocaría intencionalmente ese peso sobre él para demostrarle algo, o más bien correría a ayudarlo, a aliviarlo, a mostrarle que no fue diseñado para cargar eso solo? Así es el corazón de Dios, pero durante mucho tiempo, muchos han confundido su voz con el eco de sus miedos, han interpretado su silencio como abandono, y han asumido que el sufrimiento constante es una señal de que están en el camino correcto, cuando en realidad hay cargas que nacen del mundo, de las heridas, de las expectativas humanas, y no del cielo. Recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cargando no solo pertenencias, sino también años de esclavitud en su mente y en su espíritu, caminando hacia la libertad, pero aún sintiéndose prisioneros por dentro, como si la carga invisible fuera más pesada que las cadenas que habían dejado atrás. Dios no los sacó de Egipto para hacerlos sufrir en el desierto, no los liberó para volver a oprimirlos, sino para guiarlos hacia una tierra donde podrían vivir con dignidad, con descanso, con propósito, pero el peso que llevaban en su interior, el miedo, la queja, la inseguridad, no venía de Dios, sino de lo que habían vivido antes. Y eso es lo que muchos no logran distinguir. Hay una diferencia profunda entre lo que Dios permite para formar tu carácter y lo que tú cargas porque aún no has aprendido a soltar, entre la prueba que fortalece y el peso que destruye lentamente sin propósito. En los caminos polvorientos donde Jesús caminaba, las personas traían a Él no solo sus enfermedades físicas, sino también sus cargas emocionales, sus culpas, sus vergüenzas, sus historias rotas, y en ningún momento Él aumentaba ese peso, nunca decía,
carga más. Nunca imponía más culpa, nunca añadía más presión. Al contrario, liberaba, restauraba, levantaba. Piensa en aquel hombre paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos. No podía moverse, no podía avanzar por sí mismo. Y cuando estuvo frente a Jesús, lo primero que recibió no fue una exigencia, sino una palabra que rompía su carga interior. Tus pecados te son perdonados. Porque incluso antes de sanar su cuerpo, Jesús quitó el peso que su alma llevaba. Eso revela algo profundo. Muchas de las cargas más pesadas no se ven, no están en el cuerpo, sino en el corazón, en la mente, en la conciencia. Y Dios no vino a aumentar esas cargas, vino a quitarlas, a liberarte de aquello que te ata por dentro, de aquello que te roba la paz. Es como llevar una mochila llena de piedras que nunca revisaste, que fuiste guardando con el tiempo, una decepción aquí, una culpa allá, una expectativa rota, una palabra que te hirió, y aunque nadie te obligó directamente a cargarla, aprendiste a hacerlo, hasta el punto de olvidar que puedes abrirla y dejar caer todo lo que no necesitas. Dios no diseñó tu vida para que camines encorvado por el peso, no creó tu espíritu para vivir oprimido, no pensó en ti como alguien que debe sobrevivir bajo una presión constante. Hay una ligereza, una paz, un descanso que forman parte de su voluntad, pero que solo se experimentan cuando dejas de cargar lo que Él nunca te pidió llevar. Y en el momento en que empiezas a cuestionar ese peso, en el momento en que te atreves a mirar lo que llevas y a preguntarte si realmente viene de Dios, algo dentro de ti comienza a despertar, como si una verdad olvidada regresara a la superficie, recordándote que no fuiste creado para vivir así, y que hay cargas que no solo puedes soltar, sino que nunca debiste haber tomado. Hay una verdad que muchos escuchan, pero pocos comprenden en lo profundo de su espíritu. Soltar no es perder, soltar es confiar. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que una persona vive su vida. Porque mientras uno cree que al soltar algo se queda vacío, en realidad está haciendo espacio para que Dios haga lo que Él nunca pudo hacer por sí mismo. Imagina a un hombre caminando al borde de un río caudaloso, sosteniendo con fuerza una cuerda atada a una roca que ya no está firme. Sus manos sangran, sus brazos tiemblan, pero no la suelta porque cree que si lo hace, todo se perderá, sin darse cuenta de que esa cuerda no lo está salvando, lo está arrastrando lentamente hacia la caída. Así vive el alma. Cuando no entiende el verdadero significado de soltar, se aferra a relaciones que ya no dan vida, a culpas que ya fueron perdonadas, a miedos que solo existen en la mente, como si mantener el control fuera la única forma de sobrevivir, cuando en realidad ese control es una prisión invisible. En los días en que Jesús caminaba entre la gente, las redes de pesca eran herramientas esenciales para la vida, representaban sustento, seguridad, futuro, y cuando llamó a los pescadores junto al mar, no les pidió algo pequeño, no les pidió que hicieran un ajuste, les pidió algo que parecía radical, dejar las redes y seguirlo. No les explicó todos los detalles, no les mostró el camino completo, no les garantizó cómo sería cada paso, solo les dio una invitación, y en ese momento, aquellos hombres tuvieron que decidir entre aferrarse a lo conocido o soltarlo para entrar en algo que aún no podían ver. Eso es soltar desde la fe, no es entender todo antes de actuar, no es sentir seguridad absoluta antes de avanzar, es moverse incluso cuando hay incertidumbre, es confiar en que hay una mano más grande guiando cada paso, incluso cuando el camino no es visible. Recuerda también a Abraham, cuando recibió la promesa y luego la prueba, cuando fue llamado a entregar aquello que más amaba, no porque Dios quisiera quitárselo, sino porque quería mostrarle que su confianza debía estar en él y no en lo que poseía. Y en ese momento, Abraham levantó el cuchillo, no con desesperación, sino con una fe que iba más allá de la lógica humana. Y justo en el momento en que estuvo dispuesto a soltar, a entregar completamente,
Dios intervino, detuvo su mano y proveyó lo necesario, revelando que nunca se trató de perder, sino de confiar, nunca se trató de quitar, sino de transformar la relación entre el hombre y lo que carga. Soltar no es abandonar, no es rendirse en el sentido humano de la palabra, es rendirse en el sentido espiritual. Es decir, Dios, esto es demasiado para mí, pero no para ti. Es reconocer que hay límites en tu fuerza, pero no en el poder de aquel que te sostiene. Es como un niño que intenta cargar todas sus cosas en los brazos mientras camina junto a su padre, tropezando, cayendo, frustrado, hasta que finalmente abre sus manos y permite que el padre tome lo que él no puede. Y en ese momento, el camino deja de ser una lucha y se convierte en un acompañamiento. Pero el corazón humano resiste este proceso, porque soltar implica confiar, y confiar implica dejar de controlar, y dejar de controlar es uno de los mayores desafíos del alma, porque durante mucho tiempo se le enseñó que debía sostener todo para que nada se derrumbe. Sin embargo, hay una paz que solo aparece cuando dejas de apretar con fuerza aquello que temes perder, una paz que no depende de que todo esté bajo tu control, sino de saber que aunque no lo esté, estás sostenido por algo mucho más grande que tú. Y en ese punto, cuando el alma empieza a comprender que soltar no es el final, sino el inicio de algo diferente, algo más profundo, algo más verdadero, se abre una puerta invisible, una puerta que no se ve con los ojos, pero que transforma completamente la forma en que caminas, respiras y enfrentas la vida. Hay una pregunta silenciosa que muchos evitan hacerse, no porque no tengan la respuesta, sino porque en el fondo ya la conocen. ¿Por qué me cuesta tanto soltar, incluso cuando sé que me está haciendo daño? Y esa pregunta abre una puerta profunda hacia el interior del alma, hacia un lugar donde no hay excusas, donde las máscaras caen y donde la verdad comienza a revelarse poco a poco, como una luz que entra en una habitación que estuvo cerrada durante años. El corazón humano no se aferra por casualidad, no sostiene con fuerza aquello que le lastima sin una razón. Hay raíces invisibles que lo mantienen atado, hilos internos que no se ven, pero que tiran con fuerza, como si dentro de ti existiera una voz que dice, si sueltas, algo malo va a pasar, aunque no sepas exactamente qué es ese algo. Uno de esos hilos es el miedo, un miedo profundo a perder, a quedar vacío, a no saber quién eres sin eso que llevas, como si tu identidad estuviera construida sobre aquello mismo que te está desgastando, como si soltar fuera equivalente a desaparecer, a dejar de existir tal como te conoces. Es como un hombre que ha vivido tanto tiempo en una habitación oscura que cuando alguien abre la puerta y entra la luz, en lugar de sentirse aliviado, se incomoda, se protege los ojos, incluso desea volver a la oscuridad, porque lo conocido, aunque sea doloroso, le resulta más seguro que lo desconocido. Otro hilo invisible es el control, esa necesidad constante de asegurarte de que todo esté bajo tu dominio, de anticipar cada resultado, de evitar cualquier sorpresa, como si tu mente estuviera en una vigilancia permanente, intentando sostener el mundo con pensamientos, estrategias y preocupaciones. En los días antiguos, cuando un rey se sentaba en su trono, llevaba un cetro como símbolo de autoridad, de control absoluto sobre su reino. Pero imagina a un hombre común intentando sostener ese cetro sin haber sido llamado a reinar, intentando gobernar todo lo que sucede a su alrededor, agotándose en una tarea que nunca le fue asignada. Así vive el alma cuando intenta controlar lo incontrolable. Se coloca a sí misma en un lugar que no le corresponde, toma decisiones desde el miedo, se desgasta intentando sostener situaciones, personas y resultados, como si todo dependiera de su capacidad de manejarlo todo. También está el orgullo, una barrera silenciosa que no siempre se presenta como arrogancia, sino como autosuficiencia, como esa voz interna que dice, yo puedo solo,
no necesito ayuda. Tengo que resolverlo por mí mismo, incluso cuando por dentro todo está colapsando. Recuerda a Naamán, aquel comandante que buscaba ser sanado, un hombre poderoso, respetado, acostumbrado a la autoridad, y cuando recibió la instrucción de sumergirse en el río, algo dentro de él se resistió, no porque no necesitara la sanidad, sino porque el orgullo le impedía aceptar un camino que no encajaba con su lógica. Pero cuando finalmente dejó de resistirse, cuando soltó su propia idea de cómo debían hacerse las cosas, cuando se humilló y obedeció, fue en ese momento que ocurrió la transformación, no antes, no mientras se aferraba a su orgullo, sino cuando decidió soltarlo. Hay heridas también, experiencias del pasado que dejaron marcas, palabras que dolieron, momentos que quebraron algo por dentro, y esas heridas se convierten en anclas, en puntos de dolor que hacen que el alma se aferre a lo que conoce, incluso si eso duele, porque teme volver a ser lastimada. Es como una persona que alguna vez se ahogó y ahora teme acercarse al agua, incluso cuando el agua podría calmar su sed. Su experiencia pasada condiciona su presente, creando una barrera que no es visible, pero que limita su capacidad de vivir plenamente. Y cuando todos estos hilos se entrelazan, miedo, control, orgullo, heridas, se forma una red invisible que atrapa al alma, que la mantiene en un estado constante de tensión, de vigilancia, de agotamiento, como si estuviera luchando contra algo que no puede ver claramente, pero que siente con intensidad. Sin embargo, reconocer esto no es una condena, es una revelación, porque en el momento en que ves lo que te está atando, en el momento en que entiendes por qué te cuesta soltar, algo comienza a cambiar dentro de ti, como si las cadenas perdieran fuerza, como si el simple hecho de ver la verdad debilitara aquello que te mantenía atrapado. Cuando una persona decide cargar lo que no le corresponde, al principio no lo nota como destrucción, lo siente como responsabilidad, como compromiso, incluso como amor. Pero con el paso del tiempo, ese peso empieza a transformarse en algo más oscuro, más silencioso, más peligroso, porque lo que no fue diseñado para ti no solo te cansa, te desgasta desde adentro. Es como encender una lámpara con un voltaje que no fue hecho para soportar. Al inicio ilumina, parece funcionar, parece cumplir su propósito, pero poco a poco comienza a fallar, a parpadear, a sobrecalentarse, hasta que un día simplemente deja de funcionar, no porque la luz sea mala, sino porque la carga era demasiado alta para su estructura. Así ocurre con el alma, cuando insiste en sostener lo que no le pertenece, empieza a perder claridad, a llenarse de pensamientos repetitivos, a sentir una presión constante en el pecho, una inquietud que no se apaga ni siquiera en los momentos de descanso, como si el interior nunca pudiera detenerse. En los antiguos caminos donde transitaban los viajeros, era común ver animales de carga como burros o camellos llevando mercancías de un lugar a otro, y los dueños sabían exactamente cuánto peso podía soportar cada uno, porque si excedían ese límite, el animal no avanzaba, se detenía, colapsaba en el camino. Sin embargo, el ser humano muchas veces ignora ese límite interno, sigue avanzando, aunque su espíritu esté agotado, sigue diciendo, puedo un poco más, cuando en realidad ya ha cruzado el punto donde el esfuerzo deja de construir y comienza a destruir, como si ignorara las señales que su propio interior le está dando. Recuerda al rey Saúl, elegido, ungido, lleno de propósito, pero en un momento de su vida decidió cargar con algo que no le correspondía. Tomó decisiones desde la presión, desde el miedo a perder el control, y en lugar de confiar en Dios, intentó sostener su reinado con sus propias fuerzas, aferrándose a lo que ya no le pertenecía. Y ese aferrarse lo fue consumiendo, no de golpe, sino lentamente. Su paz se convirtió en inquietud, su claridad en confusión, su liderazgo en desesperación, hasta el punto en que su mente se llenó de tormento, no porque Dios lo hubiera abandonado,
sino porque él estaba cargando un peso que nunca fue diseñado para ser sostenido sin dependencia de lo divino. Hay una consecuencia silenciosa cuando cargas lo que no es tuyo. Pierdes la capacidad de escuchar con claridad, pierdes sensibilidad espiritual, comienzas a tomar decisiones desde la presión en lugar de la paz, desde el miedo en lugar de la fe. Y eso cambia completamente la dirección de tu vida. Es como intentar escuchar una voz suave en medio de un ruido constante. El exceso de carga crea un ruido interno que no te deja percibir lo que realmente importa, te desconecta de lo esencial, te mantiene ocupado en sostener en lugar de entender. También hay un impacto físico. El cuerpo comienza a hablar lo que el alma no expresa. Aparecen tensiones, cansancio extremo, falta de energía, como si cada célula estuviera cargando una historia que nunca fue procesada, como si el peso invisible se hiciera visible a través del desgaste físico. Pero lo más profundo de todo es la desconexión. Cuando cargas demasiado, empiezas a alejarte de la fuente que realmente puede sostenerte, no porque Dios se haya ido, sino porque tu enfoque está en la carga y no en quien puede aliviarla, como si tus manos estuvieran tan ocupadas sosteniendo que ya no pueden recibir. Y en ese estado, la vida se vuelve supervivencia. Ya no se trata de vivir con propósito, sino de resistir un día más, de mantener todo en pie un poco más, de evitar que todo colapse, sin darte cuenta de que el verdadero riesgo no es soltar, es seguir cargando hasta romperte. Porque hay un punto donde el alma ya no puede seguir fingiendo fuerza, donde el desgaste alcanza un nivel que exige una decisión, no desde la presión, sino desde la verdad, una decisión que no todos toman a tiempo, pero que cuando se toma, cambia completamente el rumbo de la vida. Hay un momento en la vida en el que todo cambia, no cuando el peso desaparece de inmediato, sino cuando comprendes que no estás destinado a pelear solo, que no fuiste creado para sostener cada batalla con tus propias fuerzas, y que hay una verdad espiritual que rompe la lógica humana. Dios no solo observa tus luchas, Él entra en ellas. Imagina un campo de batalla antiguo, el polvo levantándose, el ruido de los escudos chocando, el miedo recorriendo los cuerpos de quienes están en la primera línea, y en medio de ese caos, un joven sin armadura pesada, sin la experiencia de los soldados, pero con una certeza que nadie más tiene, una convicción que no viene de su fuerza, sino de su confianza. Ese joven era David, enfrentando a un gigante que todos los demás evitaban, no porque fueran cobardes, sino porque medían la batalla con ojos humanos, calculando fuerza contra fuerza, tamaño contra tamaño, experiencia contra experiencia. Pero David veía algo diferente, veía una batalla que no era suya. Cuando habló, no lo hizo desde el orgullo, ni desde la arrogancia, sino desde una claridad que atravesaba el miedo. La batalla es del Señor. Y en esas palabras hay una revelación que muchos pasan por alto, porque no se trata solo de una frase, se trata de una forma completamente distinta de vivir. Mientras otros pensaban en cómo defenderse, en cómo resistir, en cómo sobrevivir, David entendía que su papel no era cargar con el resultado, no era sostener el peso completo de la batalla, sino obedecer, confiar y actuar en lo que le correspondía, dejando el resto en manos de Dios. Eso cambia todo, porque cuando crees que la batalla es solo tuya, cada problema se vuelve más grande, cada obstáculo más pesado, cada incertidumbre más angustiante, pero cuando entiendes que hay una fuerza mayor operando, algo dentro de ti se alinea, se calma, se fortalece de una manera diferente. Es como un niño caminando de la mano de su padre en medio de un lugar desconocido. El entorno puede ser incierto, puede haber ruidos, sombras, caminos que no entiende, pero mientras su mano esté sostenida, hay una seguridad que no depende de lo que ve, sino de con quién está. En los tiempos de los profetas, hubo un momento en que un ejército rodeaba la ciudad,
una amenaza real, visible, inminente, y uno de los hombres, al ver la situación, se llenó de temor, porque solo podía ver lo que sus ojos le mostraban, el peligro, la imposibilidad, la derrota cercana. Pero el profeta oró y pidió algo diferente, no que la situación cambiara de inmediato, sino que los ojos de aquel hombre fueran abiertos, y cuando eso ocurrió, vio algo que siempre había estado ahí, pero que no había podido percibir, una presencia mayor, un respaldo invisible, una protección que no dependía de lo visible. Esa es la diferencia entre cargar solo y caminar con Dios. No es que las batallas desaparezcan mágicamente, es que ya no las enfrentas desde la misma perspectiva, ya no te defines por el tamaño del problema, sino por la certeza de quién está contigo en medio de él. Muchos viven como si estuvieran solos en cada lucha, como si todo dependiera de su capacidad de resistir, de planear, de sostener, pero la verdad es que hay batallas que nunca fueron diseñadas para ser ganadas por esfuerzo humano, hay luchas que requieren algo más profundo que la fuerza, requieren fe. Y la fe no es cerrar los ojos a la realidad, no es ignorar lo que sucede, es ver más allá de lo evidente, es entender que aunque no controles cada resultado, no estás desamparado, no estás abandonado, no estás peleando en un vacío. Cuando empiezas a comprender esto, algo dentro de ti se reorganiza, ya no te aferras con desesperación a cada situación, ya no sientes que todo se derrumba si tú no lo sostienes, porque sabes que hay una mano más grande sosteniendo incluso aquello que tú no puedes ver. Y en ese momento, aunque la batalla siga frente a ti, aunque el gigante no haya desaparecido, hay una paz diferente, una calma que no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no tienes que cargar con todo, de que no tienes que ganar cada lucha por tu cuenta, porque hay un Dios que no solo te acompaña, sino que pelea por ti. En una mañana que parecía como cualquier otra, el aire estaba lleno de tensión, de esas tensiones que no se ven, pero se sienten en cada mirada, en cada susurro, en cada paso apurado. Una multitud se reunía, no por curiosidad, sino por juicio, arrastrando a una mujer como si su error fuera más pesado que su propia vida, como si su culpa justificara su destrucción. La escena era cruda, dura, sin misericordia, hombres con piedras en las manos, corazones endurecidos, listos para ejecutar una sentencia sin escuchar, sin comprender, sin mirar más allá de lo evidente, porque en ese tiempo la ley se aplicaba con firmeza y el error se pagaba con severidad. Y en medio de ese momento, alguien estaba sentado, no alterado, no apresurado, no dominado por la presión del entorno, estaba escribiendo en el suelo, como si el ruido exterior no pudiera interrumpir la calma interior que lo rodeaba, como si hubiera una paz que no dependía de lo que estaba ocurriendo. Ese alguien era Jesús, y cuando le presentaron el caso, cuando intentaron poner sobre él la responsabilidad de decidir el destino de aquella mujer, no reaccionó como esperaban, no se apresuró, no cargó con la presión del momento, sino que respondió con una sabiduría que rompía toda lógica humana. Dijo algo que no solo desarmó a los acusadores, sino que reveló una verdad profunda sobre el peso que cada uno carga. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y en ese instante el ambiente cambió, porque el juicio que estaba sobre una persona comenzó a reflejarse en cada uno de los presentes. Uno a uno comenzaron a soltar las piedras, no porque alguien los obligara, sino porque entendieron que estaban cargando con algo que no les correspondía, el peso de juzgar, el peso de condenar, el peso de colocarse en un lugar que no era suyo. Y cuando el ruido cesó, cuando las piedras dejaron de ser amenaza, cuando la multitud se disipó, quedó una escena completamente diferente. Ya no había presión, ya no había juicio colectivo, solo una mujer y una voz que no la condenaba, que no aumentaba su carga, que no la destruía. Jesús no le dijo que su error no importaba, no ignoró la verdad,
pero tampoco le añadió peso innecesario, no la aplastó con culpa, no la ató a su pasado, le ofreció algo que pocos entienden, una oportunidad de levantarse sin seguir cargando lo que ya había sido expuesto. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabras simples, pero llenas de una profundidad que transforma, porque en ellas hay una separación clara entre la responsabilidad y la carga destructiva, entre reconocer un error y vivir esclavizado por él. Muchas personas viven como si aún estuvieran en medio de esa multitud, sintiendo piedras invisibles sobre sus hombros, palabras del pasado, juicios internos, culpas repetidas, como si su historia estuviera definida por lo que hicieron o por lo que otros dijeron de ellos. Pero lo que esa escena revela es algo que cambia completamente la perspectiva. No te corresponde cargar con el papel de juez sobre tu propia vida. No te corresponde sostener una condena constante. No te corresponde vivir bajo un peso que Dios mismo no está sosteniendo sobre ti. Es como si alguien hubiera colocado una carga sobre tus hombros en un momento de debilidad, y tú, en lugar de soltarla, decidiste caminar con ella, adaptarte a ella, vivir con ella, hasta el punto de creer que forma parte de ti, cuando en realidad fue algo que nunca debió permanecer. Y en el instante en que entiendes esto, en el momento en que ves con claridad que hay pesos que no vienen de Dios, que hay cargas que no te pertenecen, que hay juicios que no debes sostener, algo dentro de ti comienza a aflojar, como si las manos que apretaban empezaran a abrirse lentamente, permitiendo que aquello que te ha mantenido atado durante tanto tiempo finalmente caiga. Hay un momento decisivo en la vida espiritual de una persona. Un punto donde la comprensión deja de ser teoría y se convierte en acción, donde ya no basta con saber que debes soltar, sino que necesitas aprender cómo hacerlo de verdad, en lo práctico, en lo cotidiano, en lo que vives cada día, cuando el peso vuelve a intentar instalarse en tu mente y en tu corazón. Porque soltar no ocurre de una sola vez como un evento mágico, es un proceso. Es una decisión que se repite, es como abrir la mano una y otra vez cuando el instinto te dice que la cierres, es un acto consciente que se construye paso a paso, incluso cuando las emociones van en dirección contraria. Imagina a un agricultor en los tiempos antiguos, sosteniendo una bolsa de semillas en sus manos, caminando por un terreno preparado, sabiendo que si se aferra a esas semillas nunca habrá cosecha, que el único camino para ver vida es soltarlas, dejarlas caer en la tierra, cubrirlas y confiar en un proceso que no puede controlar completamente. Así es soltar en la práctica, no es perder, es sembrar, es colocar en manos de Dios aquello que no puedes transformar por tu cuenta, es entender que mientras sigas sosteniendo todo, nada puede crecer, nada puede cambiar, nada puede moverse en la dirección correcta. El primer paso es reconocer con claridad qué estás cargando, ponerle nombre al peso, no esconderlo, no ignorarlo, sino mirarlo de frente, porque lo que no se reconoce no se puede soltar, lo que permanece en la sombra sigue teniendo poder sobre tu vida. Es como encender una luz en una habitación oscura y finalmente ver lo que estaba ahí todo el tiempo, preocupaciones específicas, miedos definidos, culpas concretas, situaciones que has intentado controlar sin éxito, y en ese momento de claridad, el peso deja de ser confuso y se vuelve identificable. El segundo paso es hablarlo con Dios de manera real, sin palabras elaboradas, sin discursos perfectos, sino con honestidad, como alguien que reconoce sus límites, que admite que no puede más con eso, que necesita ayuda, que decide entregar lo que ha estado reteniendo por tanto tiempo. En las Escrituras se dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa palabra echando no es pasiva, no es dejar caer suavemente, es lanzar, es soltar con intención, es decidir que eso ya no permanecerá en tus manos. El tercer paso es reemplazar el pensamiento,
Porque cuando sueltas algo, tu mente intentará recuperarlo, intentará volver a tomar control, intentará repetir los mismos patrones. Y ahí es donde necesitas introducir una verdad diferente, una palabra que te recuerde que no estás solo, que no todo depende de ti. Es como vaciar un recipiente lleno de agua sucia. Si lo dejas vacío, cualquier cosa puede volver a llenarlo, pero si lo llenas con agua limpia, entonces ya no hay espacio para lo que estaba antes, y así funciona el pensamiento. Necesita ser reemplazado, no solo eliminado. El cuarto paso es aceptar el proceso, porque no todo cambia de inmediato, no todo se resuelve en un instante, hay cosas que toman tiempo, y en ese tiempo es donde muchos vuelven a cargar lo que ya habían soltado, porque no ven resultados rápidos. Pero soltar no es un contrato con resultados inmediatos, es una postura del alma, es una forma de caminar, es decidir cada día que no vas a retomar aquello que ya entregaste, incluso cuando la tentación de hacerlo sea fuerte. Y finalmente, hay un paso que pocos consideran, pero que es fundamental: actuar diferente, porque no puedes soltar internamente y seguir comportándote de la misma manera externamente. Necesitas alinear tus decisiones con lo que has entregado. Es como alguien que deja una carga en el suelo, pero sigue caminando como si aún la llevara, encorvado, tenso, limitado, cuando en realidad ya no hay nada sobre sus hombros, y ese desajuste entre lo que sueltas y cómo actúas puede mantenerte en un estado de peso innecesario. Cuando estos pasos comienzan a integrarse, algo cambia de verdad, no solo en lo que sientes, sino en cómo vives, en cómo piensas, en cómo reaccionas, porque soltar deja de ser una idea y se convierte en una experiencia, en una práctica viva que transforma tu manera de enfrentar cada situación. Cuando finalmente comienzas a soltar de verdad, no siempre ocurre con un ruido fuerte ni con una señal visible. Muchas veces empieza en silencio, como una brisa suave que entra por una ventana que estuvo cerrada durante años, casi imperceptible al principio, pero suficiente para cambiar el aire que respiras, suficiente para hacerte sentir que algo dentro de ti está empezando a ser diferente. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, no es que todo se resuelva de un día para otro, sino que algo en tu interior deja de reaccionar de la misma manera. Ya no hay la misma presión, ya no hay ese impulso desesperado de controlar cada detalle, como si el alma hubiera encontrado un lugar donde descansar sin necesidad de huir. Es como caminar con una piedra en el zapato durante tanto tiempo que te acostumbraste al dolor, y de repente la quitas. Los primeros pasos se sienten extraños, incluso incómodos, porque tu cuerpo ya había adaptado su forma de caminar al peso, pero poco a poco, el alivio se vuelve evidente, la ligereza regresa, y caminar vuelve a ser natural. Hay una paz que no se puede explicar con lógica, una paz que no depende de que todo esté perfecto, una paz que llega incluso en medio de situaciones incompletas, como si hubiera una presencia que sostiene lo que aún no entiendes, una calma que no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estás solo en ellos. En los tiempos antiguos, cuando un pastor guiaba a sus ovejas por terrenos difíciles, no siempre podía cambiar el camino, no siempre podía evitar cada obstáculo, pero había algo que marcaba la diferencia: su presencia constante, su cuidado, su dirección firme, y las ovejas, aún sin entender todo el recorrido, encontraban tranquilidad simplemente por saber que estaban siendo guiadas. Así es cuando sueltas y comienzas a confiar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ver todo el camino. Hay una seguridad que nace de saber que hay alguien guiando, alguien sosteniendo, alguien viendo más allá de lo que tú puedes percibir en este momento. También cambia la forma en que piensas. La mente deja de girar en círculos, deja de repetir los mismos escenarios negativos una y otra vez. Comienza a haber claridad, no porque tengas el control total, sino porque ya no estás atrapado en la necesidad de tenerlo. Es como un lago que estuvo agitado
durante una tormenta, las aguas turbias, moviéndose sin parar, sin reflejar nada con claridad, pero cuando el viento cesa, cuando la agitación se detiene, la superficie se vuelve tranquila, y entonces puedes ver con claridad lo que antes estaba distorsionado. Esa claridad te permite tomar decisiones diferentes, ya no desde el miedo, ya no desde la urgencia, sino desde una paz interna que te guía, que te muestra que no todo es tan caótico como parecía, que no todo depende de una reacción inmediata, que hay espacio para pensar, para sentir, para actuar con propósito. Incluso en tu cuerpo hay un cambio, la tensión comienza a soltarse, la respiración se vuelve más profunda, el descanso se vuelve más real, como si cada parte de ti respondiera a esa decisión interna de dejar de cargar lo que no te corresponde. Y en medio de ese proceso, empiezas a notar algo que antes no podías ver, pequeñas señales, momentos de dirección, puertas que se abren, soluciones que aparecen, no como coincidencias aisladas, sino como parte de algo mayor que está en movimiento, algo que no podías percibir mientras estabas ocupado sosteniendo todo por tu cuenta. Es como si al soltar, hubieras dejado espacio para que algo más entrara, para que una fuerza que no depende de ti comenzara a actuar, para que la vida dejara de ser una carga constante y comenzara a ser un camino donde no todo recae sobre tus hombros. Y en ese nuevo estado, aunque no todo esté resuelto, aunque aún haya preguntas, hay una certeza que se instala en lo profundo, una certeza que no necesita pruebas constantes, una certeza que susurra en silencio que estás en el lugar correcto, no porque todo sea fácil, sino porque ya no estás cargando solo. Hay momentos en la vida que parecen comunes, días que no tienen nada extraordinario en apariencia, pero que en lo invisible están marcados por algo profundo, algo que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma como un susurro insistente, como si el cielo mismo estuviera tocando suavemente la puerta de tu interior, esperando que prestes atención. Y quizás este es uno de esos momentos, no porque lo diga una voz externa, sino porque algo dentro de ti lo reconoce, como cuando escuchas una verdad que no sabías que necesitabas, pero que al oírla sientes que siempre estuvo ahí, esperando el instante exacto para ser comprendida. En los antiguos relatos, había hombres y mujeres que caminaban sin saber que estaban siendo guiados hacia encuentros que cambiarían su destino, como aquel hombre etíope que viajaba en su carro leyendo sin entender, y en medio de su camino, en un punto preciso, apareció alguien que le explicó lo que su corazón buscaba, no antes, no después, sino justo en el momento en que estaba listo. Eso revela algo que muchos pasan por alto. Hay tiempos exactos para cada revelación. Hay momentos en los que el alma se abre de una manera diferente, en los que las palabras no solo se escuchan, sino que se reciben, se sienten, se convierten en parte de ti. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que estas palabras estén atravesando tus pensamientos, tocando algo más profundo que la simple comprensión, porque cuando una verdad llega en el momento correcto, no se queda en la mente, desciende al corazón y comienza a transformar desde adentro. Es como cuando una semilla cae en tierra preparada, no necesita esfuerzo para entrar, no necesita ser empujada, simplemente encuentra el lugar adecuado y comienza su proceso, invisible al principio, silencioso, pero lleno de vida. Tal vez has pasado por momentos donde escuchaste mensajes similares, donde intentaste entender, donde quisiste cambiar algo en tu vida, pero no ocurrió nada profundo, no porque el mensaje fuera incorrecto, sino porque el tiempo aún no era el adecuado para que esa verdad echara raíces en ti. Pero ahora hay algo distinto, una sensibilidad diferente, una apertura que no siempre está presente, como si las capas que antes bloqueaban la comprensión se hubieran debilitado, permitiendo que algo más claro, más directo, más real, llegue hasta lo más profundo de tu ser. En la época en que Jesús caminaba entre la gente,
Muchos lo escuchaban, muchos lo veían, muchos estaban cerca, pero no todos recibían lo mismo, porque no todos estaban en el mismo momento interno, no todos estaban listos para entender lo que se estaba revelando. Por eso él hablaba en parábolas, no para confundir, sino para que aquellos que estaban listos pudieran ver más allá de las palabras, pudieran sentir lo que otros solo escuchaban, pudieran recibir lo que otros dejaban pasar. Y eso mismo ocurre ahora. No todos perciben esto de la misma manera, no todos sienten este llamado interno, pero si tú lo estás sintiendo, si algo dentro de ti está respondiendo, entonces hay algo más grande ocurriendo que no se puede explicar solo con lógica. Es como si hubieras sido detenido en medio de tu camino, no por accidente, sino con propósito, como si este momento fuera una pausa intencional, un punto de encuentro entre lo que has vivido y lo que estás a punto de comenzar a entender. Y en ese punto hay una decisión silenciosa que comienza a formarse, no desde la presión, no desde el miedo, sino desde una convicción que nace lentamente, una certeza que no grita, pero que se vuelve firme, como si tu espíritu estuviera reconociendo algo que tu mente apenas empieza a comprender. Hay un instante en el que todo lo que has escuchado deja de ser solo palabras y comienza a tomar forma dentro de ti, como si cada idea, cada imagen, cada verdad se uniera en un solo punto, revelando algo que siempre estuvo frente a ti, pero que ahora puedes ver con claridad. No fuiste creado para vivir cargando lo que no te corresponde. A lo largo de este camino has visto cómo el cansancio del alma no es debilidad, sino una señal, cómo el engaño de cargarlo todo se disfraza de fortaleza, cómo hay pesos que no vienen de Dios, cómo soltar no es perder, sino confiar, cómo hay razones profundas que te atan, cómo ese peso puede destruirte en silencio y cómo incluso en medio de la batalla no estás solo. Cada una de esas verdades no llegó por casualidad. Llegó para reconstruir algo dentro de ti. Es como un viajero que ha caminado durante años con una carga sobre sus hombros, creyendo que era parte del camino, creyendo que todos vivían igual, hasta que un día encuentra a alguien que le muestra que el peso no era necesario, que el camino no exige ese sacrificio constante, que hay otra forma de avanzar. Y en ese momento, el viajero no solo entiende algo nuevo, sino que tiene que tomar una decisión, seguir como siempre, o atreverse a cambiar, atreverse a soltar, atreverse a confiar en algo que no había considerado antes, algo que no depende de su fuerza, sino de su fe. Porque todo lo que has escuchado tiene un propósito claro, no es información para acumular, es una invitación a vivir diferente, a dejar de sostener lo que te está agotando, a abrir las manos y permitir que Dios haga lo que tú no puedes, a caminar con menos peso y más dirección. La Escritura dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Y en esas palabras hay una promesa profunda, una imagen clara de una vida donde no todo es lucha, donde hay descanso, donde hay guía, donde hay provisión. Esa promesa no es solo para algunos, no es solo para los que parecen más fuertes o más espirituales, es para ti, para este momento, para esta etapa de tu vida donde algo dentro de ti está despertando y reconociendo que no puedes seguir igual. Y quizás lo más importante de todo es entender que no estás solo en este proceso, que hay una presencia que no se cansa, que no se aleja, que no te abandona cuando fallas, que no te exige cargar más, sino que te invita constantemente a confiar más. Por eso, si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si sientes que este mensaje no fue casualidad, sino una respuesta, una dirección, una confirmación, entonces permite que esto continúe en tu vida, abre la puerta para seguir recibiendo este tipo de mensajes, porque hay momentos en los que una palabra puede cambiar el rumbo de todo, y en ese mismo espíritu, hay algo sencillo que puedes hacer, algo pequeño en apariencia,
pero profundo en significado. Escribir una frase que refleje lo que tu corazón está empezando a vivir, algo como hoy decido soltar, no como un comentario más, sino como una declaración, como una marca en tu camino, como una forma de decir, este es el momento en el que algo cambia. Porque cuando expresas con tus propias palabras lo que está ocurriendo dentro de ti, lo haces real, lo afirmas, lo estableces y te unes a otros que también están dando ese paso, creando un espacio donde la fe no es solo algo interno, sino algo compartido, visible, vivo. Y ahora, mientras todo esto se asienta en tu interior, deja que una última imagen permanezca en tu mente. Un amanecer después de una noche larga, la luz entrando poco a poco, iluminando lo que antes estaba oscuro, trayendo claridad, calma, dirección. Así es como Dios obra muchas veces, no con ruido, sino con una luz que crece en silencio. Que esa luz te acompañe, que esa paz comience a ocupar el lugar donde antes había peso, que ese descanso se vuelva parte de tu vida y que en cada paso que des recuerdes que no tienes que cargarlo todo, porque hay un Dios que camina contigo, que sostiene lo que tú sueltas y que nunca deja de cuidar de ti.